largo de la historia del séptimo arte, grandes estrellas han surgido dejando una huella indeleble en la pantalla de plata. Sin embargo, algunos de ellos se han quedado en el camino prematuramente. En su memoria, Sin Escape se adentra la obra cinematográfica de aquellos hombres y mujeres que murieron jóvenes y que, sin embargo, nos deleitaron con sus interpretaciones, dejando únicamente sus películas para recordarlos. Como siempre, es un placer que estén ustedes con nosotros en Sin Escape. Hoy hablando de un tema pues con tintes trágicos, actores, actrices que pues se fueron prematuramente de este mundo y bueno, pues dejaron la expectativa de si lo que venía para ellos era mucho mejor de lo que estaban haciendo. Mi estimado Rubén Navarro, ¿cómo estás? Arturo, como siempre, un gustazo. Pues sí, a colación ahora con el reciente fallecimiento de Philip Seymour Hoffman, ya estaremos hablando precisamente de esta situación. Ricardo Moreno. Como siempre, pues gracias por la invitación. Al contrario, el placer estar aquí con ustedes. También un gusto estar aquí. Pues mucho que comentar porque esto tenemos que irnos desde el inicio del cine, ¿no? Claro. Desde los inicios lo acabas de mencionar bien. Bueno, pues creo que Arturo lo mencionaba, el dejo trágico que finalmente hay atrás del fallecimiento de una persona con talento, una persona en la que se tiene expectativas o que bien ha adquirido cierto empuje en la industria fílmica, pues siempre es una parte. No sé si vamos a tocar también los temas en México o solamente aquellas figuras extranjeras, porque también en México se han dado situaciones así y creo que bueno, pues siempre está esa parte de tristeza, ese camino también que en ocasiones... De sorpresa, sorpresa, ¿no? El impacto, pero también pues este umbral que abren en muchas ocasiones para convertirse en leyendas, ¿no? Hay varios casos que tocaremos que tienen que ver con esto. Exacto, y estas leyendas, hay que mencionar uno de los primeros personajes que provoca inclusive algunos suicidios, no diría masivos, pero sí pasionales. Estamos hablando de Rodolfo Valentino. Claro, por supuesto. Uno de los primeros personajes que ya eran un hito en la cinematografía de Hollywood, el primer Latin Lover. El nombre real de este personaje era Rodolfo Prieto Filberto Rafaelo Guglielmi di Valentino. Rodolfo Valentino. Exactamente. El Sheikh. Exacto. El hijo del Sheikh. Sí, exacto. Muere muy joven Valentino, ¿verdad? Para 31 años. Para las personas que nos están viendo en este momento, a lo mejor los chavos, tal vez no ubican la figura de Valentino, pero sin duda fuertísima, motivo incluso de un par de biografías por ahí, algún documental y una en ficción, y bueno, una muerte hasta cierto punto absurda, una úlcera que se le revienta, mal cuidada. Es peritonitis, ¿no? De peritonitis. Yo me acuerdo que lo que le va a hacer la crisis es la peritonitis. Exactamente. Mal cuidada, una situación, pues sí se puede llamar absurda, ¿no? Completamente. Y se va un mito ya del cine que está tejiendo una carrera pues muy prometedora. Ya era uno de los grandes pues, actores que existían precisamente por aquellas épocas y que provoca, yo creo que la primera gran sorpresa fuerte en el mundo del séptimo arte. Efectivamente. De hecho, es muy interesante la figura de Valentino, que abre a fin de cuentas esta senda sobre no solamente la perspectiva con respecto a la mortandad dentro de un panteón casi inalcanzable para el público estándar, sino que la posibilidad de mitificarlos a raíz de su muerte, la manera en que su nombre logra trascender una vez que estos han fallecido, efectivamente, como se suele mencionar, antes de su tiempo, o por lo menos antes de que tengan la posibilidad de seguir creciendo histriónicamente, de seguir desarrollando papeles y también, en cierta medida, de poder alcanzar un grado de madurez, no solamente físico y mental, sino también en la pantalla. Dejando un ala de comentarios también sobre su vida privada que siguen, claro. pues se siguen comentando. Este ritual de seguir el carro fúnebre, con todo esto que se empieza a mitificar, algo muy parecido a lo que le pasa a Pedro Infante, ¿no? En un momento determinado, ahí ¿no? Es personaje que también pues sigue siendo hoy recordado y mitificado, ¿no? Y desaparece también de una forma sorpresiva, genera previo todo un impacto. a su obra culmen, ¿no? Decían que Museo de Cera sería la obra culminante que pondría a Pedro Infante como el gran actor que estaba
intentando serlo. Intentando ser. Y bueno, pues también el impacto que tiene por lo general la ausencia de esta figura a nivel social, la construcción del mito, el revisar esta parte de su vida, el escarbar lo que pudo haber tenido, lo que no pudo haber tenido, las expectativas y bueno, generarse este lugar en el firmamento con toda la cuestión del imaginario colectivo que el público le va poniendo conforme van pasando las generaciones, fecha, ¿no? ¿no? Y hablando de la década de los 50, yo creo que otra de las figuras también que van a dejar un hueco importante y que se van a convertir también en punto clásico, pues va a ser James Dean, el eterno rebelde. En una situación muy trágica también. Sí, un actor que pues esperaba mucho de él, despuntó muy rápido, hay que decirlo, consolidó bastante pues, relámpago en la industria y dejando pues pocas películas en su haber, la última Gigante que se estrenó después de su muerte. se estrena precisamente después de su muerte, pero nos deja Al Este del Edén, Rebelde sin Causa, que son, me atrevo a decir, las tres películas más significativas. Pues son las tres. Pues son las tres, exactamente, las tres de las que filmó. Pero Que apareció en otras nominaciones póstumas. apareció en Sí. otras dos películas con personajes muy malos, pero sí, estas tres yo creo que lo catapultan. Porque fueron la estrella, ¿no? Pero sobre Exactamente. todo tuvo la fortuna de estelarizar una cinta que ya en su momento, al momento de que se estrena, se transformó en ícono de la cultura norteamericana, que fue la del Rebelde sin Causa. Al momento de que él tiene la posibilidad de desarrollar un personaje que se vuelve la síntesis cultural de la Norteamérica de la década de los 50, donde James Dean interpreta precisamente a este sujeto rebelde, que no solamente es un fenómeno de anteponerse a la sociedad, sino también a sus propios padres, en una secuencia, la verdad, escalofriante, cuando se enfrenta casi a golpes con su progenitor. Es lo que en cierta medida ya lo había transformado, ¿no? De un actor juvenil estándar, porque sale Sal Mineo, que también estaba despuntando en aquel entonces. Otro de las figuras que de desaparecerían de forma trágica. Pero no se encumbra como James Dean, porque en su papel, a fin de cuentas, no solamente a nivel iconográfico con lo que respecta a su postura, la chamarra de cuero, el desdén con el que maneja el cigarrillo, sino que también es la personalidad que proyecta, pero que se le vislumbraba obviamente talento histriónico, que ya en Gigante no cabe duda que se cimentaba ese elemento, Exacto. ¿no? Y bueno, pues las circunstancias de su muerte es a partir de, previo a su choque automovilístico con un Porsche que había comprado de manera muy reciente. El pequeño bastardo. El pequeño bastardo, El pequeño se llamaba, bastardo, exactamente. que también tiene su leyenda, el cochecito hasta la fecha. Había hecho un comercial donde invitaba a los jóvenes a conducir con precaución, ¿no? Sí, qué ironía. Y la ironía presente en el caso de James Dean, ¿no? Y obviamente pues el legado que deja en 3 películas y visualmente una iconografía que hoy en día sigue siendo... Ícono, todavía sigue siendo reconocido como la figura del eterno rebelde, Y ¿no? curioso, ¿no? Un ícono del cine con solo 3 películas. Yo creo que es el único caso en toda el séptimo arte. Yo creo que no es muy común que con simples 3 películas dejes ese legado que hasta Fíjate la que fecha, yo ¿no? lo que considero en este caso, el caso de James Dean, son personajes que sintetizan el momento histórico que está viviendo la Norteamérica. Son personajes que de una u otra forma son muy honestos, reflejan el sentir de la juventud de la generación posbélica norteamericana y muere coherente con lo que siempre proyectó. Creo que eso es lo que lo encumbra, ¿no? Pese a su homosexualismo guardado y todas estas prácticas sadomasoquistas, muere pues como uno de los personajes que tal vez hubiera interpretado en algún momento y en la forma en que tal vez era coherente con esa forma de vida, ¿no? Que En un curiosamente Porsche es lo mismo que le pasa a desbocado. Paul Walker recientemente, que estelarizó las películas Rápido y Furioso. Pero bueno, no sucede lo mismo, o sea, el contexto al final, curiosamente a nivel histórico y a nivel cultural, se transforma y cambia. Yo sé que ya me adelanté mucho, pero vamos, en ese sentido Tiene que ver, Sí, claro, por la supuesto. forma en que muere, ¿no? Exacto, va Paul Walker también en automóvil y fallece, ¿no? Obviamente pues abundan los chistes por internet, ¿no? Sobre este fenómeno, claro. pero lo fundamental, lo esencial es eso, de que, ¿por qué no lo mismo de Paul Walker y James Dean? Porque a fin de cuentas James Dean realmente tuvo la oportunidad de proyectar histrionismo, insisto, era un genuino actor. Paul Walker era nada más un sujeto que posaba en una serie de películas prefabricadas, muy artificiales, carecen de honestidad, que menciona Ricardo, y que en cierta forma, pues bueno, se antoja trágico en el sentido que también es un sujeto que muere joven, que deja una familia. Y que tenía mucho gancho con el público, al final de cuentas era un actor que tenía carisma. Fíjate que hay 2 películas, ahorita que mencionas, de Paul Walker, que yo en realidad sí destaco esa parte actoral histriónica. No va a ser la de los perros, ¿eh? No. A ver, Hay una ¿cuál? película, y las 2 dirigidas por Wayne Kramer.
Ah. La primera se llama La Noche del Crimen, donde con Chas Palminteri, si bien no demuestra que es un gran actor, me parece que hace un trabajo... Trata de romper molde ahí, ¿no? Sí, rompe el molde y me hace un trabajo muy notable. Y la otra que se acaba de estrenar en México, nunca llegó, se llama Pau Shop Crónicas, donde lo vemos por ahí con un grupo de actores pues, interesantes, desde Brendan Fraser, Matt Dillon, Elijah Wood, vemos por ahí, que me parece que consigue con su personaje algo muy interesante. Si bien es cierto, dejará y será recordado por otro tipo de películas. El que hubiera pasado, ¿no? El que hubiera sido de él, siguiera por eso. Seguiría igual, seguiría haciendo las mismas películas. O sea, no, de hecho, sí. Yo creo que decía seguir igual, pero sí destaco esas dos películas, tal vez no conocidas de su carrera, pero donde veíamos un Paul Walker que de repente intentaba dar algo más de lo que, o de como lo conocíamos. Fíjate que dentro de estos actores, que si bien no mueren relativamente jóvenes, pero que creo que tenían mucho que dar, lo llegamos a platicar, fue adecuado con Ricardo, Steve McQueen. Claro. Un actor que ya tenía un nombre cimentado, que ya era un ícono importante de la cinematografía, pero que llega en una muerte sorpresiva, cuando tenía, me atrevo a decir, todavía mucho que entregarle al séptimo arte. Para mí, y como lo he dicho en diferentes programas, yo creo que uno de los actores favoritos, si bien es cierto, siempre manejando al tipo duro, al antihéroe, pero creo que tenía todavía mucho que darle al cine. Coincido completamente contigo. Steve McQueen va a ser una de estas figuras que aparece precisamente en el momento correcto, cuando se viene esta oleada de actores, a la Paul Newman, a James Cameron, a Lee Marvin, y bueno, él entra con un carisma muy especial, lo recordamos con figuras. Huella, ¿no? Sí, yo creo que su personalidad es muy intensa, muy fuerte. Hubiera sido interesante, no sé, nos quedamos con ganas de ver más. De ver más. Es el mismo sentimiento que hay actualmente con Philip Seymour Hoffman, ¿no? Claro. Yo a Steve McQueen lo había conocido en esta película de automóviles, se me va el título. La huida. Es La huida, sí, gracias. De Sam Peckinpah. La huida, con Ali McGraw. Con Ali McGraw. De Sam Peckinpah, maravilloso. Maravilloso. No. La siguiente que veo es El Gran Escape. Claro. Y te quedas con esa parte de la exploración dramática, de la exploración de personajes un poquito más sensibles. ¿Qué hubiera sido? Claro, si exactamente. De hecho, Steve McQueen fue el pre-Bruce Willis, en el sentido de que manejaba ese personaje socarrón, me vale gorro, yo domino la situación, pero él lo hacía, por supuesto, con una categoría. No, que y le daba una interesante lectura a cada personaje. En El Gran Escape, a pesar de que es en el título de los protagonistas, bueno, vemos que la historia se centra en otros personajes como el de James Garner, como el de Richard Attenborough, James Coburn, David McCallum, que se centra un poco más en ellos. Él de repente lo vemos entrando porque pasa mucho tiempo por diferentes situaciones en la famosa congeladora. Una de mis películas favoritas, pero en sus escenas le robaba el protagonismo a cada uno de los actores. Yo la primera película que veo de Steve McQueen se llama Cuando la sangre hierve. La vi muy chavito con Gina Lollobrigida y Frank Sinatra, Charles Bronson, y le robaba, te juro, a Frank Sinatra, yo lo percibí así. Yo tendría 6 o 7 años cuando vi esa película con mi abuelo y mi papá. Y yo decía, bueno, le roba, o sea, sin saber yo exactamente, me quedaba yo impregnado de lo que hacía ahí. En Los Siete Magníficos, le robaba a Jules Briner cada secuencia que tenía, ¿no? Claro. Completamente de acuerdo. Sí, Steve McQueen fue de estos actores duros, ¿no? Que también sobrepasaron ese fenómeno. Y también hablando de la vieja escuela, de la vieja guardia, pues a la par de James Dean, el otro mito, pero en la línea femenina, Marilyn Monroe. Quien, por supuesto, también murió joven. Ella sí, en circunstancias no solamente ominosas, oscuras, sólidas. Que hasta la fecha... Exacto, es un enigma envuelto en un acertijo. ¿Quién sabe la verdad ahí atrás? Exacto, pero bueno, ya se ha especulado tanto y ya quedaron tantas cosas abiertas que, bueno, al final, no, eso no impidió que se encumbrara su figura, se volviera Santa Marilyn Monroe en todos los aspectos, al grado de que, así como James Dean, muchos pretenden emularlo actualmente, Marilyn Monroe sigue siendo el fenómeno del sex symbol al cual todavía hay que hacerle sombra, pero que es imposible a fin de cuentas. No. Curiosamente, no era tan buena actriz. No, de hecho. No, era muy pero el personaje... Algo te asoma de esas intervenciones como actriz en una película, Mi Semana con Marilyn. Sí, cómo no. Ahí se ve cómo seamos sinceros, vemos las películas de Marilyn y las disfrutamos enorme y con erección. Todavía. Sí, claro, por supuesto. Claro. Todavía. Y quedará siempre esa última película de 40 y tantos minutos que no puede terminar. Esa escena clásica donde la vemos en la alberca, que será pues recordada, ¿no? Junto con la escena
La comezón de la del comezón séptimo del séptimo año, ¿no? Dice que esta ventilación Sí, le hace claro, la travesura, ¿no? eso Sí, pasará la bueno. historia, ¿no? Tenemos que hacer una pausa porque parece ser que ya nos pasamos hasta de tiempo. Pero bueno, vamos a regresar. Estamos aquí en Sin Escape, no se vaya, estamos hablando de muertes prematuras en el cine. Hablábamos precisamente de Marilyn Monroe, dejo de misterio que deja sobre su vida, lo que pasa en su muerte, dejándonos también una filmografía muy amplia de sus películas conocidas porque participó en muchas películas. Yo me quedaría con Historias de Filadelfia, que me sigue pareciendo pues una gran película, donde la vemos pues con un papel muy pequeñito, Sí, no. pero aún así ya destacaba, sin ser, lo repito, una gran actriz, destacaba mucho por esa presencia que tenía Claro. delante de la cámara. Yo creo que deja ese hueco de sex symbol, pues deja ese hueco y que es difícil de llenar. Juan Pablo atinadamente Aún lo hoy mencionaba, todavía. muchísimas actrices que han tratado de emularla, de tomarle el caminado, el contoneo, la voz. No hay otra Está Marilyn, ni va a haber, ¿no? No, es ni difícil. habrá. Entonces, yo creo que también adquiere una interpretación diferente la muerte, la ausencia de estas figuras cuando es un niño. Cuando es niño, cuando es jovencito, cuando está, pues ahora sí que en la primera etapa de su vida y desaparece, creo que adquiere pues este nivel trágico, ahora sí que es trágico, Claro. ya sea por accidente, ya sea por enfermedad. Estoy recordando a esta actriz Heather Rock, que Ajá. precisamente De Poltergeist. del juego de Poltergeist, el juego diabólico, como lo Sí, conocemos cómo no. aquí en México, y que también, bueno, pues fallece incluso a la mitad de la filmación era la tercera De la tres, entrega, tercera entrega. y bueno, se queda, aparte del halo de película maldita, Claro. pues deja la ausencia de una chiquilla que a la par de Drew Barrymore iba... Que tenía, y que tenía- se le veía, tenía- digo, a perdón, 12 años tenía cuando falleció. Estaba muy jovencita, así pero que se le ven tablas. Sí, exactamente, con un futuro que se le veía Muy promisorio, a fin de sí, cuentas, la ¿no? verdad Es que lo sí. mismo como lo que pasó con River Phoenix. ¿También? Que también, bueno, él ya era más adolescente, pero sin embargo estaba demasiado joven, la verdad, cuando también fallece. Y exacto, el hecho de que sean así de jovencitos, no solamente se les embiste de tragedia el hecho de que partan, sino que además... realmente pone los reflectores, ¿no?, sobre el fenómeno de los actores jóvenes en Hollywood, qué los lleva a tener una vida en momentos desenfrenada o qué ocurre que en cierta medida les mina Claro. precariamente salud, varios elementos, ¿no? O sea, se vuelven como sea estas referencias que de una forma u otra también trascienden en cierta medida. Heather O'Rourke, desgraciadamente ahorita no hay muchos que lo recuerden, recuerdan el papel, recuerdan el personaje, no recuerdan cómo se llama la pequeña actriz, pero su rostro, su papel, Muy insisto, angelical. exacto, trasciende, se Descubierta vuelve por ícono. Steven Spielberg y sugerida como Ajá. productor para el director Toby de Hooper. la cinta de Toby Exacto. Hooper. Y bueno, el típico caso donde la mamá llevaba a los hijos a todo tipo de casting, de comerciales para juguetes, Sí, cómo no. comida Y chatarra, River, cosas de fíjate, ese tipo, tocando ¿no? el tema de River Phoenix, él es de una generación de actores que a partir de que viven una fama, a una edad pues muy joven, venían este nivel de excesos muy fuertes, pero que ya eran material de los diferentes tabloides, ¿no? Sí. Le toca a esta generación que alimentaba los diferentes periódicos, las diferentes notas amarillistas. Nada, Representante Por pues, su de una cóctel generación, bomba, finalmente por una su- generación X, Sí. que bueno, si hacemos esta analogía, este paralelismo de la vida de los excesos, de vamos a probar, pues el más reciente caso fue el de Philip Seymour Hoffman, que también pues estaría a tablas más o menos por ahí el paralelo en la edad si viviera Joaquín Phoenix, y en este caso pues también víctima de esta situación, ¿no? De vamos a vivir los excesos. Pero de vamos a ir para allá. él era más, Y bueno, en su vida privada, más más reservado. más reservado, Sí, pero también no estaba daba mucho material. Tremendo. Ya él había manifestado ese problema que tenía de alcoholismo y de drogas. Entonces, Claro. pues, Pero sí, dejándonos una filmografía No, impresionante, él ya ¿no? estaba Y haciendo una un carrera actor impresionante. muy sólido, Sí, ¿eh? O sea, claro. yo, Camaleónico si en mal no todos los recuerdo, sentidos. la Sí. primera película en donde lo descubres, Perfume de Mujer. Perfume de mujer con el de Perfume Martin de Brest.
mujer, ¿no? Sí, y exactamente. que les roba la película, ¿eh? Sí, De claro. pronto No, aparece y el Patch Adams personaje creo que es lo único que vale la pena. le roba. Hay dos, en Perfume de Mujer hay dos escenas muy claras de Philip Seymour Hoffman, que son al inicio de la película, cuando vamos descubriendo esta amistad, esta pseudoamistad que tiene con Chris O'Donnell, Ajá. y veíamos a un actor que intentaba abordar un personaje de una característica diferente, desaparece, ¿cierto? Pues su personaje no es tan importante de repente en la película, pero ya daba dejo. La primera película que yo recuerdo haber visto, o donde lo noté después de Perfume de Mujer, fue el talentoso Mr. Ripley. Ujú, ujú. Con Jude Law, Matt Damon, Sí, cómo no. donde también hacía un personaje muy interesante, muy curioso, con una ambigüedad muy Sí. extraña ahí. ¿Qué es lo que lo caracterizaba, Sí, no? claro. Yo cuando lo recuerdo, obviamente, e incluso ya se volvió mucho más notorio esa participación en Boogie Nights, Juegos de Placer, donde al final su personaje también se vuelve un elemento nodal dentro en la trama. Y ya a partir de ahí no solamente se vuelve uno de los incondicionales del actor Paul Anderson, sino que también el público inmediatamente y cineastas independientes lo abordaron para que entrara en sus proyectos, ¿no? Como el caso de Happiness. Felicidad que este director Todd Solondz logra dimensionarle un personaje, confeccionarle una entidad oscura, ominosa. Qué bueno que se empezó a alejar de películas tipo Tornado. Ajá, sí, Por como no. ejemplo, Ah, y bueno, ya es que, paulatinamente fíjate ya que- fue haciendo otras cosas interesantes. Hay una película, y a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo, pero me encantó la dupla que hace con Robert De Niro en esta película de Joel Schumacher. sí, cómo no. Donde hace de Hace de transvesti. transvesti. Sí, Qué exactamente. maravillosa película. A mí me encanta esa película. Me gusta más la dupla con Robert Fíjate De Niro. que Claro, Philip Seymour claro. Hoffman en su juventud en el cine decía, en algún momento él decía, si me comparara con un actor actual, sería el Jack Black del Jack Black de esa Ajá. generación, ¿no? Decía, a lo mejor me Exactamente. tocó ver precisamente la entrevista porque estaban preparando una película donde él interpretaba al padre de Jack Black, estaban Ajá. pláticas para poder empezar ya la filmación. Este fenómeno Casi famoso, ¿no? del actor que muere a raíz de este tipo de excesos, vamos, de una forma u otra se vuelve también un cotidiano en Hollywood, ¿no? Me estaba acordando precisamente del caso de John Belushi. No, hombre. también, Terrible, la verdad, o sea, es un sujeto que surge de Saturday Night Live, comediantes, y es lo más triste a fin de cuentas, ¿no? Cuando el payaso muere, ¿no? Que es una de estas figuras retóricas que también son muy verdad, para hablar a fin de cuentas de lo irónico de un sujeto que se dedica a la comedia, como el caso de John Candy, que también fallece relativamente joven. Lo de Belushi era muy dramática su vida. Demasiado, o sea, sí, no, él sí la llevó a un punto de excesos impresionante. Y aún así, él es de los pocos que siento que sí han logrado alcanzar en cierta categoría de mito, no solamente porque su torpe hermano James trató de subirse al vagón, barco. meterse en sus zapatos. Pero le falta un... No, No, y aparte ahorita ya está perdido en el espacio. no, totalmente, no. John Belushi, sin Lo embargo... más destacable de su hermano sería Salvador. ¿no? Sí, exactamente. Se centró a fin de cuentas John Belushi en una serie de papeles muy logrados en películas que se han vuelto relativos clásicos de la comedia, Animal House, Los Hermanos Caradura y demás. Y que se le veía también un trabajo actoral, ¿no? Entonces, la droga, sinónimo de actor que por supuesto tarde o temprano lo va a llevar a cierta tragedia, ya incluso forma parte de ese cotidiano. Dejando a un Dan Aykroyd que siempre que tiene oportunidad platica sobre su gran amigo, ¿no? Porque él así lo ve. Ah, sí, Era cómo no, su sí. gran amigo y el que sigue pues extrañando completamente. Mencionas a John Candy, más recientemente pues Brad Renfro, que me pareció un actor Ah, sí, cómo no. que tenía un futuro Sí, muy sí, interesante. sí, Con una de broncas. Sí, que o sea, tenía con con- una vida personal, güey. Tremenda. Al final, Por pues, allí bueno, va si se fijan- Robert Downey Jr. Exactamente. Por ahí Si no va. llega Iron Man, Robert Downey Jr., ahorita estaremos hablando de él en esta lista, ¿no? A fin Sí, de cuentas, oye, yo creo. posiblemente. a fin de cuentas. Exactamente. Posiblemente. Y no podemos dejar de lado a Heath Ledger. Ah, sí, No, claro. Player, claro. que también fue sorpresiva la... En circunstancias muy parecidas a las de Brandon Lee, digamos. Estaba en Ajá. filmación. De hecho, la generación Lee, bueno, la familia Lee, que también ya en algún programa pues, hablábamos de Bruce y su repentina muerte, pero pues la maldición del dragón, que también le llegó a Brandon en esta situación de estar filmando. Mientras está filmando, desaparece. Pues fue impresionante. Sí deja ahí Claro. El Cuervo de Alex Proya, que si mal no Ajá. recuerdo, Proya, estaba sí, cómo filmando. Y yo creo que tiene la misma equivalencia con Heath Ledger, ¿no? Aunque en esta parte de Heath Ledger, pues ya tenía un trabajo sólido, ya Claro. pintaba a un actor comprometido con su trabajo, nos había brindado papeles maravillosos. Y que destacaba hasta en películas como esta comedia que hizo 10 cosas que odio de ti, donde ya destacaba muy por encima de los demás actores que aparecían por ahí, porque esa película, curiosamente, vemos una generación de actores que ahora son considerados
pues de una generación ya interesante, ya no promesa. Vemos por allá a Joseph Gordon-Levitt en esta película, vemos a Claire Danes, una película, una comedia, si bien es cierto, de la media, pero donde nos regala ver los inicios de grandes actores actuales. Claro, claro. Sí, y Heath Ledger, pues sí, ya despuntaba, ¿no? O sea... Ya había hecho algunas cosas interesantes. Exactamente, sí, pues la de El secreto en la montaña. La de Monster Ball. Sí. Monster Ball, que es la que claro, realmente ya con lo Billy sumó Bob Thornton, a las claro. filas del actor serio, ¿no? O sea, Sí. porque previamente, exacto, solamente Sí, han sí. sido comedias románticas, situaciones de esa índole, ya con Monster Ball, que no me acuerdo cómo le pusieron aquí en México, que era el título El de una pasado película... nos condena. que no tiene nada que ver con la película Club de Donna Sutherland y Jane exactamente, Fonda. ajá. Pero bueno, sí, Heath Ledger definitivamente, pero vamos, se semejaba, pero el paralelismo lo establece porque estaban filmando cuando se murieron, ¿verdad? No porque las circunstancias de las muertes fueron Sí, totalmente aparte, distintas. digo, distintas. No, Inclusive yo lo diría a nivel, bueno, los dos personajes que estaban interpretando en ese momento, bueno, estaban Ah, ok. maquillados. Bueno, Y pero además, Heath Ledger ya había sí, ya había terminado, de pues, grabar. sí, sí. porque estaba haciendo con Terry Gilliam una Sí, la del Doctor Dr. Parnassus, ¿no? El Dr. Parnassus, Sí, exactamente. efectivamente. Y bueno, lo de Brandon Lee, no podría tal vez decir qué hubiera pasado, ¿no? Porque si vemos su filmografía, pues era... Decían, pues, decían que era por eso la comparación, decían Ajá. que esa película o último film estaba por catapultar a estos personajes. Sí, 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 en claro. el puesto, Sobre ¿no? todo- Tanto Sí. Brandon Lee como Heath Heath Ledger. Ledger, pues ahí está este vamos. tema que se alargamos un poquito. Muchos nos Poquito, quedaron todavía salen por hasta tocar, dos. es cierto. Claro. Pero esté pendiente de Sin Escape, recordar las bibliotecas, Ricardo. Así es, las videotecas para que usted pues se acerque, disfrute de lo mejor de la cinematografía. Por el momento solamente la videoteca de Centro Cultural Arquitos, que es la que está ahorita vigente, Alameda, esquina con Héroe de Nacosari, a lo largo de la semana tiene las puertas abiertas y que atiende ahí mi compañero Juan Pablo Martínez, va a tener la experiencia de encontrarse buen material. Pendiente por abrir a partir del 25 de abril la videoteca de Casa Jesús Terán, la domicilio pues que usted ya conoce, ya le estaremos aquí brindando la información pertinente. Correo electrónico, por cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia, ricardomoreno.zapata@gmail.com. Estimado Juan Pablo. Y, cómo no, el correo de su servidor es corte-y-queda, que es el correo de la columna que tengo el privilegio de hacer para el Heraldo, lo que sale los lunes y los viernes, es @hotmail.com, corte-y-queda @hotmail.com. También, como dice Ricardo, sugerencias, dudas, sí, cómo no. sugerencias de Aplausos qué y no sé, rechiflas. pero usted sugiera, adelante, ¿no? Temas. Venga, sí, Exactamente, exacto. y recordarles Ah, eso también sí, el Facebook de tema. Sin Escape AXTV para que se comunique con nosotros, agradecerle ¿verdad? a toda la gente que nos toma el tiempo de extraña. escribirnos, que puso por ahí que nos extrañaron el tiempo que no estuvimos al aire por los Juegos Olímpicos de Invierno. Verdaderamente pues es interesante saber que nos siguen tomando en cuenta desde la comunidad de su hogar. Este programa precisamente está hecho por ustedes, señores. Agradecerle, un gusto. Igualmente. Gracias. Muy buenas noches. Juan Pablo, muy buenas Sí. noches. Un gusto, no le cambie, que es una señal de radio y televisión de Aguascalientes.